Biblias? Sí. Ya le está ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, póngale nomás. Diga conmigo, sin su presencia no hay victoria. Dígale una vez más, sin su presencia no hay victoria. Eso, hermano, tiene que quedar claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Sin la presencia del Señor no hay victoria. Sin la presencia del Señor no hay victoria. Mire, en el matrimonio, escúcheme, ¿estamos llamados a vencer o no? ¿Estamos llamados a vencer o no en el matrimonio? ¿Cuándo perdemos la batalla en el matrimonio? ¿Cuándo la perdemos? ¿Cuándo perdemos la batalla en el matrimonio? Cuando el matrimonio se destruye. Hemos perdido la batalla. Escúcheme. Y usted me va a decir, pero pastor, es normal, hoy los matrimonios se divorcian constantemente. Sí, para el mundo es normal. De cada 10 matrimonios, 8 se divorcian. Eso es normal en el mundo. Y no hay que sorprenderse en el mundo, porque el mundo ya lo ha tomado normal. Pero para Dios no es normal. ¿Dice amén? No es normal para Dios. El divorcio para Dios no es normal. Por eso es que a Cristo le dijeron, Señor, ¿qué dices tú? Moisés nos mandó que por tal razón, si no cocina bien, si se le quema el arroz, puedo divorciarme. Algunos dicen amén. Puedo divorciarme. ¿Y qué les dijo Cristo? Sepan que en la voluntad del Padre el divorcio no existe. Pero les dice, por la dureza de sus corazones, Moisés les permitió divorciarse. Porque estaban que friega y friega, que Moisés ya me quiero divorciar, que Moisés la mujer que tengo, que Moisés es que no hace bien las cosas, Moisés es que mi esposo es un desobligado, Moisés es que esto que el otro, Moisés es lo de acá, Moisés lo de acá. Ya lo tenían a Moisés así, hermano, cosa que Moisés le decía, Señor, quítame la vida de una vez ya, que este pueblo terco quiere hacer lo que le da la gana. Por eso le dice el Señor, por la dureza de vuestros corazones. Pero sepan que en la voluntad de Dios no está eso. Entonces, estamos llamados a vencer. Dios es un Dios de victoria, dice amén. Usted busque en la Biblia, ¿encuentra algún pasaje donde Dios perdió una batalla? ¿Encuentra un pasaje donde Dios, me ganaron, es que no puedo, es que... ¿Encuentra un pasaje donde Dios haya sufrido derrota? Por eso es conocido como el Dios todo, ¿qué dice? Poderoso. Es conocido como el Dios de victorias. Y ese es nuestro Dios, dice amén. Levante su mano si es su Dios, hermano. Levante su mano y dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso. ¿Ese es su Dios o no es su Dios? Es nuestro Dios. Es un Dios de victoria. En el trabajo estamos llamados a vencer. ¿Dice amén? ¿O no dice la palabra que todo lo que José emprendía iba bien? ¿Dice o no dice eso? Que todo lo que José hacía, ¿qué pasaba? ¿Se iba a la quiebra? ¿Qué pasaba? Prosperaba. Todo lo que José hacía, prosperaba. Pero ¿sabe por qué perdemos esa batalla? ¿Sabe por qué la perdemos? ¿Sabe por qué perdemos esa batalla? Porque no miramos si la presencia de Dios está con nosotros. Porque la victoria o la derrota consiste solo en una cosa. En que si el Señor está con nosotros, su presencia está con nosotros o no está con nosotros. Olvídese usted de la presencia de Dios y va a conocer la derrota. ¿Sí me escuchó? No, parece que no me está escuchando, hermano. Olvídese de la presencia de Dios y va a conocer la derrota en todo sentido.
en el matrimonio, en el trabajo, en el corazón, en las emociones, en las debilidades, va a perder la batalla. Yo me hacía una pregunta, hermano, ayer en la noche y hoy en la mañana. Y yo decía, Dios es conocido como un Dios de victorias en su palabra. Amén. ¿Y por qué nosotros perdemos? Si somos sus hijos, si somos su pueblo, ¿por qué perdemos las batallas? Porque vemos constantemente matrimonios destruyéndose. Porque vemos cristianos derrotados en su trabajo, sin fe. Porque vemos cristianos que ya no saben qué hacer con sus hijos. Porque vemos jóvenes mundanos. No, y no me refiero a alguien en particular. Tenga cuidado. Me refiero a toda la iglesia cristiana en todo el mundo. ¿Acaso la Biblia no dice que Dios, hermano, es un Dios de victorias? ¿Acaso la Biblia no dice que Dios es un Dios que pelea y gana? ¿Acaso la Biblia no dice que Dios es un Dios todopoderoso? ¿Por qué perdemos entonces? ¿Por qué perdemos? ¿Sabe por qué perdemos? Porque no vemos dónde está la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Déjeme contarle algo. En el Antiguo Testamento había un tabernáculo que era el tabernáculo de Moisés. Y ese tabernáculo, dice la palabra, que bajaba una columna, hermano, de fuego y de humo sobre el tabernáculo en el lugar santísimo, y bajaba y se posaba sobre el arca del pacto. Desde el cielo bajaba esa columna. ¿Qué representaba eso? La presencia de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, la magnificencia de Dios. Solo por un momento yo quiero que usted se imagine cómo habrá sido, hermano, ese resplandor, ese fuego, esa potencia allí en el templo. Y cuando esa nube se movía, ¿qué debía hacer el pueblo? Moverse. ¿Moverse tras qué? Tras la nube. O sea, ¿moverse tras qué? Tras la presencia de Dios. El pueblo tenía que moverse. A ver, se levantaba hoy el pueblo un día nuevo y veía que la columna se empezaba a mover. Se pasaba ya a otro lado. ¿A dónde tenía que llegar el pueblo? ¿A dónde tenía que llegar? A la Canaán, a la tierra prometida. Pero el pueblo no podía caminar por su propia cuenta. El pueblo no podía ni adelantarse ni atrasarse. Si la columna se movía, el pueblo tenía que moverse. ¿Y quiénes iban primero? ¿Quiénes se movían primero? ¿Quiénes debían moverse primero? Los sacerdotes, los ministros. Tenían que coger el arca y trasladarse a donde la presencia de Dios los guíe, los lleve. ¿Sabe que un día unos soldados dijeron, vamos a pelear, vamos a conquistar Canaán? Y Moisés le dijo, pero esperen, el Señor no los ha enviado. ¿Por qué quieren moverse sin la presencia del Señor, sin la orden de Dios? Y dice que se reunieron bastantes a pelear contra los cananeos. Dijeron, vamos a conquistar porque ya estamos cansados de estar en el desierto. Queremos ya ir a Canaán, queremos entrar a Canaán y queremos conquistar. Así que se reunieron un montón de soldados y le dijeron a Moisés, Moisés, nos vamos a pelear. Y Moisés le dijo, ¿por qué desobedecen a Dios? Muévanse con su presencia. Donde la presencia vaya, vayan ustedes. No vayan a pelear sin la presencia de Dios. Primero la columna, después los sacerdotes y después el pueblo. Por eso es que ningún cristiano puede vencer si no es guiado por los ministros. Escuche. Dice amén. Amén. Si los ministros no van, porque ese era el orden, los ministros tenían que ir primero. Y por eso a los ministros no se les pasa por alto los errores. Cuando llevaron fuego extraño, ¿quiénes fueron los que llevaron fuego extraño? Y el Señor los mató. ¿Cómo? Los hijos de Aarón. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Acuérdense, ¿cómo se llamaban? Bueno, le dejo de tarea, hermano.
Y estos soldados van, escúcheme, estos soldados van y Moisés les dice no vayan, porque van solos. Y dice que fueron y los mataron a todos. Murieron todos los soldados de Israel que fueron a pelear sin la presencia de Dios. Y Moisés dijo, eso es lo que yo les decía, les advertí, que no se muevan sin la presencia de Dios. Oiga, y cuando yo decía, Señor, ¿por qué? Si tú eres un Dios de victorias, ¿por qué nosotros vivimos derrotados? Y el Señor me decía, porque se mueven sin mi presencia. Porque no se preocupan de decir, el Señor estará con nosotros. ¿Estará con nosotros el Señor? Porque solo nos conformamos con tener el nombre de cristiano. Ah, sí, yo soy cristiano. Sí, el domingo fui a la iglesia. Y pensamos que por eso ya nos tiene que ir bien. Fui a la iglesia y me quedé dormido en la iglesia. Y por eso ya yo tengo que vencer. No va a vencer nada. ¿Saben por qué no va a vencer? Porque no se preocupa. ¿Estará o no estará la presencia de Dios conmigo? ¿Por qué el matrimonio va mal? Porque los esposos no se preocupan. ¿Estará o no estará la presencia de Dios con nosotros? Pero soy cristiano y me bauticé, eso no importa. Le cuento que los demonios conocen la Biblia al derecho y al revés. Pero el Señor no está con ellos. Por eso están vencidos. Dice amén. Están vencidos. ¿De qué le sirve al cristiano saber la Biblia? Si la presencia de Dios no está con él. ¿De qué nos sirve ponernos a cantar un montón de canciones? Ay, qué bonito, cómo canta, cómo toca. ¿Y la presencia? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está la presencia? ¿Y sabe por qué a veces en los cultos no se manifiesta la presencia de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo va a la iglesia pensando, y los ministros van a la iglesia solo pensando en llevar a cabo una liturgia, un orden. Primero la oración, después la alabanza, después la prédica, después las ofrendas, después la despedida, después vamos a comer y se acabó. Jamás se preguntan dónde está la presencia de Dios. Por eso, porque nos descuidamos de la presencia. Yo tengo que ver si en mi matrimonio está la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué la presencia de Dios se va? ¿Sabe por qué se va la presencia de Dios? En el libro de Ezequiel dice clarito por qué la presencia de Dios. Dice que Ezequiel vio una visión. Dios le dio una visión a Ezequiel. ¿Cuál fue la visión? Dice que él miró a Dios, la presencia de Dios, la columna de fuego, alejarse del templo. Se iba. La presencia de Dios se iba de en medio de su pueblo. Se iba. El Señor dijo, nada tengo que hacer aquí. Me voy. ¿Saben por qué el Señor se va? ¿Saben por qué se va? Porque nadie se preocupa si estará o no estará el Señor entre nosotros. Porque nadie se pregunta, ¿estará el Señor aquí o no estará? Y cuando nadie se pregunta si el Señor está en su matrimonio, si el Señor está en sus hijos, si el Señor está con ellos, lo que empieza a hacer el cristiano es hacer las cosas en su propia voluntad, en su propio deseo. Empieza a hacer las cosas, yo como no soy malo, yo no mato a nadie, yo no hago nada malo y no entiendo por qué no me va bien. ¿Y quién te dijo a ti que solo por llamarte cristiano todas las cosas tienen que vencer en tu vida? ¿Ah? ¿Quién le dijo eso? Si la victoria está asegurada, ¿sabe por qué es? Porque la presencia de Dios va con el cristiano. Ahí está asegurada la presencia. ¿Qué le dijeron a Gedeón? Gedeón, ¿cuántos son? Señor, somos 3,000. O no sé cuántos eran, no recuerdo.
Si alguien se acuerda, me avisa. ¿Y qué dijo el Señor? Son muchos. Diles que se vayan a su casa los que tienen miedo. Después, ¿cuántos están? Señor, quedan 1000, pongámosle un ejemplo ahí. Son demasiados. Porque de esos 1000, la mayoría no confía en mí, no cree. Mándalos de regreso a su casa. ¿Cuántos están? Preguntó el Señor. Señor, quedan 300. ¿Cómo vamos a pelear con 300? Nos van a hacer pedazos. Vayan a pelear con esos 300, porque yo voy a ganar. Porque la victoria de Dios, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la victoria? En que si la presencia de Dios está o no está. Puede ir uno solo a la batalla, y si la presencia de Dios está con él, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar? Va a vencer. Deme un ejemplo en la Biblia. Deme un ejemplo de uno solo que estuvo con la presencia del Señor y venció un ejército. Deme un ejemplo. Lorena, deme un ejemplo. Benjamín, deme un ejemplo. Uno solo que peleó y venció porque la presencia de Dios estaba con él a todo un ejército. No. Sansón es un ejemplo. El Espíritu de Dios estaba con él y con una quijada de burro, ¿a cuántos mató? A cientos. Pero hubo uno que se llamaba Eliseo. Y la presencia de Dios estaba con él. Y dice que alrededor de él, ¿qué había? Carros de fuego. Y que iban a pelear por él. Y de pronto dice que encegueció el Señor a todos los soldados. Y Eliseo les dijo, vengan, yo les voy a guiar donde el hombre que ustedes están buscando, yo los voy a guiar, vengan conmigo. Y dice que les iba hablando y les iba guiando, ellos estaban ciegos, no podían ver. Y cuando llegaron ya, estaban en medio del pueblo, estaban en medio del ejército de Israel, hermano, y sin armas, sin nada. Y cuando el Señor les devuelve la vista a este ejército pagano, dice que ellos se vieron en medio de todo, hermano, de la ciudad. ¿Cómo llegamos acá? Los iban a matar. Uno solo venció, pero lleno de la presencia de Dios. Porque Eliseo tenía la doble unción. ¿Sabe por qué tenía la doble unción? Porque él la deseó, él la quiso. Él le dijo a Elías, yo quiero lo doble que usted tiene. Mi Señor, yo quiero el doble. Yo quiero el doble de eso. Pero no para vanagloriarme, yo quiero el doble de eso para servir a Dios. Porque eran tiempos peligrosos. ¿Y qué le dijo Elías? ¿Qué le dijo? Bueno, cosa difícil has pedido. Si me ves, cuando yo me vaya, se te será concedido. ¿Qué quiere decir ese si me ves? ¿Qué quiere decir? Si tienes tus sentidos espirituales abiertos. Porque no todos vieron a Elías irse, ¿o sí? No. Porque los carros que venían, ¿qué eran? Eran espirituales. Entonces, ¿qué le estaban diciendo a Eliseo? Si tienes los ojos abiertos, los sentidos espirituales abiertos, o sea, si estás pendiente, vas a ver. Y si ves los carros de fuego, se te será concedida la doble unción. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Primero, no deseamos su presencia. No la deseamos. Nos conformamos solo con llamarnos cristianos. Voy a la iglesia el domingo, sí, me gusta bastante ir. El pastor hace reír un poco. A veces se enoja, pero me gusta ir. No tengo nada más que hacer. Hay otros que dicen, no, es que mi esposa molesta, friega, que vamos a la iglesia, ya vamos. Los hijos, que es que mis papás que molestan y me vienen trayendo cargado ya. Si se da cuenta, ¿por qué no vencemos? Si se da cuenta, ¿por qué no vencemos? Pero vaya a ver a ese José, hermano. ¿Por qué todo lo que hacía prosperaba? ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él, dice la palabra. Porque el Señor estaba con él. Y nosotros todo lo que ponemos se va a la quiebra, hermano. Y eso me da coraje. Me da coraje.
No que todo, hermano, no que todo se vaya a la quiebra. Me da coraje que vemos que todo se va a la quiebra, que nada va bien, que el matrimonio no va bien, que la casa no va bien y no buscamos la presencia de Dios. Eso es lo que me da coraje. Que no nos preguntamos dónde está la presencia, por qué nos hemos descuidado de la presencia de Dios, por qué el Señor no está con nosotros. Y ahí vamos a darnos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos, hermano, queremos disque buscar a Dios, ponemos excusas, ponemos pretextos. No puedo. Pero llámelo, hermano, a algo que le guste. Llámelo a jugar fútbol, llámelo a una comelona, llámelo a un paseo. Hermano, aunque con silla de ruedas, pero va. Con muletas ahí, patojo, pero llega. Aunque sea fiando para el taxi, hermano. Llega. Pero a buscar la presencia de Dios, no. Entonces ahí entiende usted. Porque todo lo que emprende se va a la deuda, a la quiebra. Ay, Señor, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y el Señor está diciendo, porque la victoria está donde yo estoy. Y si yo no estoy, no hay victoria. Metas eso en su cabeza. Grabes eso en su corazón. Y se va a dar cuenta que la historia va a empezar a cambiar cuando usted empiece a buscar la presencia de Dios. Cuando empiece a anhelar su presencia. Usted empieza, hermano, a hacer, ¿dónde está la presencia de Dios en mi matrimonio? ¿Dónde está la presencia de Dios en mi trabajo? Hay gente que en su trabajo pone música mundana. Es que me da vergüenza. La gente, ¿qué va a decir? La gente va a decir que estoy loco. ¿Cómo voy a poner música cristiana en mi trabajo si la gente entra y va a murmurar? Va a decir, uy, ese cristiano así. ¿Qué importa, hermano, que se den cuenta que usted es cristiano? ¿Qué importa que usted se identifique como cristiano? Atrae la presencia de Dios a su trabajo, le va a ir bien. ¿Sí me escuchó? Usted está trabajando, es que me da vergüenza hablar, me da vergüenza decir que soy cristiano. Dígalo que es cristiano, porque el Señor dice que el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre celestial, dice el Señor. Pero el que me confiese delante de los hombres, ¿qué dice? Yo también lo confesaré delante de mi Padre y de los ángeles. ¿Qué importa? ¿Qué importa que sepan que es cristiano? Ponga prédicas. Tiene un bus, ponga prédicas, hermano, que los pasajeros vayan escuchando prédicas. Que si alguno se baja y le dice, oiga, usted solo pone prédicas, yo nunca más me vuelvo a subir en su bus, no pasa nada. Pero así mismo va a haber otro que va a decir, esa palabra me quedó en el corazón grabado. Gracias. Y aunque nadie le diga nada, ¿usted qué está haciendo? Atrayendo la presencia de Dios. ¿A dónde? A su trabajo. Qué hermoso ver a aquellos que, hermano, veía un en la construcción con su celular puesto alabanzas ahí. Alabanzas, y seguía, hermano, un albañil. Estaba trabajando y puesto alabanzas ahí. Gloria a Dios, hermano. Qué hermoso. ¿Qué está haciendo ese hombre? ¿Qué está haciendo ese albañil? Atrayendo la presencia de Dios a su trabajo. Hay otros que dicen, no, entonces no pongo nada. Si es música cristiana me van a murmurar. Si pongo mundana, el pastor se enoja. Mejor no pongo nada. No está trayendo la presencia de Dios. No está trayendo. Atraiga la presencia. Atraiga la presencia a su casa. ¿Sabe por qué en la casa empiezan a haber problemas? Escuche. ¿Sabe por qué empiezan a haber discusiones, conflictos, problemas? ¿Sabe por qué? Porque no somos capaces de en la casa poner, hermano, la palabra de Dios para escucharla, que la escuchen nuestros hijos. Porque no somos capaces de cuando vamos en el carro, si no salimos orando, présteme atención, si no salimos orando, a ver hijo, ora tú primero, después ora tú.
Vamos en el taxi, vamos orando. Nos sentamos en el restaurante, demos gracias a Dios. No atraemos la presencia de Dios. Por eso perdemos las batallas. El matrimonio sirve para muchas cosas. Sirve para hacer dinero, para trabajar juntos, para esforzarse, pero jamás para buscar juntos la presencia de Dios. Por eso el matrimonio va mal. Porque hace tiempo que nos olvidamos ya de tomarnos de la mano entre los dos, doblar las rodillas y elevar a Dios una oración. Y ponernos juntos a estudiar la palabra. Vamos a estudiar la palabra, vamos a escuchar una prédica. De todo conversan en el matrimonio, de todo hablan. Hablan de fútbol, hablan de los vecinos, hablan de la economía, hablan de la guerra con Rusia, pero jamás hablan de la palabra de Dios. Por eso es que el matrimonio no va bien. ¿Sí se dan cuenta, hermano? Porque no vemos dónde está la presencia de Dios. ¿Estará acaso con nosotros la presencia? Si está, amén, gloria a Dios, todo va bien. Si no está la presencia, en algún momento las cosas no van bien. Porque ¿sabe qué dice la palabra? Que el que edifica, ¿cómo dice ese texto? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Si el Señor no edifica, en vano trabaja. Por eso va mal. Los estudios, todo. Dice amén. Y lo que el Señor está diciendo es eso. Mi pueblo quiere que yo vea sus necesidades, pero ellos no miran dónde está mi presencia. Ellos quieren que el Señor corra. ¿Dónde, Señor, necesito esto? Que el Señor corra. A ver, ¿qué necesitas, hijito? ¿Qué necesitas, hijita? ¿Qué quieres, mi amor? ¿Qué quiere mi vida? ¿Qué quiere? Y nosotros jamás vemos dónde está la presencia de Dios. Y eso es triste, hermano. Entonces Dios le dice a su pueblo, no se muevan sin mi presencia. Donde mi presencia vaya, ustedes van. Y si mi presencia no se mueve, no se muevan. Que vamos a pelear, ahí están muertos, hermano. Murieron un montón de soldados por ir a pelear sin la presencia de Dios. Porque el orden era primero la presencia. ¿Cuál era después? ¿Qué iba después? El arca, los sacerdotes. ¿Qué iba después? Los músicos, los alabantes. ¿Y después quién iba? El ejército. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo vamos a pelear? Se supone que primero hay que mandar ¿a quiénes? Al ejército adelante, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué Dios es al revés entonces? Porque Dios primero su presencia, los que le sirven, los que le temen, los que le alaban y después los que pelean. Porque así tiene que ser en la vida suya. Escúcheme, hermano, y no se duerma. Porque así tiene que ser su vida. Por eso es que la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel nunca ganó por su propia mano, sino por la mano ¿de quién? Del Todopoderoso. Para que usted no diga, ay, tremendo carro que me acabo de comprar con el sudor de mi frente. Ese mismo día, hermano, ese carro deja de funcionar. ¿Sí me escuchó? Ese mismo día deja de funcionar. Carro del año. Pero esa carcachita, hermano, usted dice, gracias mi Padre, porque esto es una bendición de mi Señor para servir a mi Dios. Si puedo, voy dejando a mis hermanos por la casa. Ese, el del año primero va a quedar ahí. Y ese va a seguir funcionando mucho tiempo, hermano. Dice amén. Amén. Los que tienen carro, ¿creen o no creen, hermano? ¿Creen o no creen? Amén. Eso es así. Pero si usted no se preocupa de eso, hermano, aunque compre carro del año, es que yo, mi trabajo y todo eso, va a estar usted cada mes en la mecánica, hermano. Por eso primero tenía que ir su presencia. Después los sacerdotes, después los alabantes y después el ejército.
para que no digan que por mano de ellos ganaron la batalla. Y fíjese lo que dice Primera de Juan, fíjese lo que dice Primera de Juan 2:13. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice ahí? Primera de Juan, primera carta de Juan 2:12. Desde el 12 vamos a leer. ¿Sí lo encontró ya? ¿Sí? Ahí se va a dar cuenta usted, hermano, sí. Si alguien está buscando, hermano, no. Si no encuentra dónde está Primera de Juan, hermano, es seria la cosa. Por eso la presencia de Dios no va. ¿Qué dice ahí? 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis, ¿qué dice? Dígalo, vencido. ¿A quién? Al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece y habéis vencido al maligno. Présteme su mirada acá. Si los padres conocen a Dios, escúcheme, ¿qué va a pasar con los hijos? No. No me parece que no acabo de leer. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis, ¿qué dice? Conocido al Señor. Y como fruto de eso, de que los padres conozcan a Dios, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis, ¿qué dice? Vencido al maligno. Yo le estoy diciendo que Dios es un Dios de victorias. ¿Quién debe vencer? ¿Quién está llamado a vencer? Dígale que está al lado suyo, tú estás llamado a vencer. Dígale, tú estás llamado a vencer. Dígale, aunque no le conozca, hermano, estás llamado a vencer, dígale. Pero dígale una cosa más, sin la presencia de Dios, dígale, sin la presencia de Dios y sin conocer al Señor, no hay victoria. Jamás. Por eso es que está diciendo, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Padres que conocen a Dios, hijos que vencen al maligno. Padres que no conocen a Dios, hijos que son vencidos por el maligno. Y como nuestros padres, nuestros antepasados, la mayoría de ellos no han conocido a Dios. Por eso es que nosotros no sabemos vencer en nuestro matrimonio, no sabemos vencer en nuestro trabajo, porque nuestros padres no nos enseñaron a buscar a Dios. Todos los aquí han tenido padres, ¿verdad que sí? Nadie ha nacido del viento, hermano. ¿Amén o no amén? ¿Y sus padres le enseñaron a buscar a Dios? ¿Sus antepasados le enseñaron, sus abuelos le enseñaron a buscar a Dios? Gloria a Dios por aquellos que sí, pero la mayoría no. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Juan? Si los padres conocen al Señor, conocen al que es desde el principio, ¿qué va a pasar con los hijos? Van a vencer. Y vencer al maligno. Pero si los padres no conocen, los hijos van a ser arrastrados por el maligno. Tenga mucho cuidado. Porque si usted quiere que sus hijos venzan, vencer, usted tiene que conocer a Dios. Si sus antepasados no conocieron a Dios, es hora de que usted lo conozca. Deje ya de ser ocioso, se lo digo con toda libertad. Deje ya de ser vago espiritualmente.
Deje de ser ocioso y empiece a buscar a Dios. Empiécelo a buscar con un deseo sincero. Deje ya de poner excusas. Me impresionan las excusas que el pueblo de Dios pone para no buscar a Dios. Es que esto, es que el otro, es que lo de acá, es que lo de allá. Y ¿sabe qué? Ninguna sirve delante de Dios. Cuando yo vengo a la iglesia desde mi casa acá, veo un montón de gente en los parques jugando, veo un montón de gente comiendo ya el hornado, hermano, veo un montón de gente ya divirtiéndose, haciendo un montón de cosas. Y para eso no hay excusas. Corremos, hermano. ¿Dónde está la señora del hornado? ¿Dónde está lo de acá? ¿Dónde está? Que mis amigos me invitan a jugar, allá voy. Que tengo este compromiso, para allá voy. Que tengo lo de acá, para allá voy. Y la presencia de Dios, uy, no puedo. Lo que pasa es que tengo que hacer algunas cosas. Estoy haciendo esto, estoy haciendo lo de acá, estoy haciendo lo de allá. Por eso no vencemos. Por eso no vencemos. Hacemos las cosas sin preguntar a Dios. Iniciamos algo, terminamos algo y ni siquiera preguntamos a Dios. Vamos de aquí para allá, vamos de allá para allá, vamos de allá para acá y no le preguntamos nada a Dios. Nos movemos solitos, como aquellos soldados que le dijeron a Moisés: Moisés, ya venimos, vamos a conquistar la tierra prometida, ahora te vamos a enseñar, Moisés, cómo se conquista. Él, todos muertos. Jamás salga a pelear si no está seguro que la presencia de Dios no está con usted, porque no va a vencer. Es que yo sí sé, 8 títulos tengo. No va a vencer. No, es que yo sí seguí un curso para padres. No va a vencer. No, es que yo sé. No va a vencer. Ponga su mirada en el Señor. ¿Cuál es la diferencia entre ganar y vencer? ¿Cuál es la diferencia? Porque en la Biblia no encuentro la palabra ganar. No la encontré. ¿Sabe qué estaba buscando? Y jamás el Señor le dice a su pueblo: vayan y ganen. ¿Sabe cuál es la palabra que siempre se ocupa? Vencer. En Apocalipsis 3, ¿qué dice? Al que venciere. A las 7 iglesias le dice: al que venciere. A ninguna le dice: al que ganare. Y me pareció extraño y me pareció interesante. Y me puse a consultar. ¿Cuál es la diferencia entre vencer y ganar? Varón, dime tú, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Dígalo. ¿Cuál será la diferencia entre vencer y ganar? No se preocupe, aquí salimos a las 13. Hasta que el hermano conteste. Dígalo, varón. ¿Cuál es la diferencia entre vencer y ganar? Benjamín. Parecería, pero son muy diferentes. Parecería ser lo mismo, pero no lo es. Y yo le estoy diciendo que en la Biblia no encuentra usted que Dios le diga a su pueblo: vayan y ganen. Les dice: vayan y venzan. Benjamín, ¿cuál será la diferencia? A ver, piense, por favor. Deje de pensar en el almuerzo y empiece a pensar en eso. Eso, ¿qué dijo? Aleluya, síguele hablando, Señor. Ganar significa obtener algo a través de mi propia capacidad o por la suerte, dice el diccionario. Por suerte. Y vencer, ¿sabe qué es? Fíjese, cuando se va usted al concepto de vencer, es hermoso. ¿Sabe por qué? ¿Vencer qué significa? Diga conmigo: aplastar. Dígalo. Y haga así su pie: aplastar. Hágalo así. Eso, hágalo, muévase. Aplastar.
Amén. Diga conmigo, tomar posesión. Tomar autoridad. Eso significa vencer, y ganar jamás significa eso. Porque ganar es obtener algo a través de mi capacidad o por suerte llegué a obtener eso. Pero vencer es tomar posesión, aplastar, hermano, tomar autoridad sobre algo. Por eso es que el Señor le dice a su pueblo, vayan y ¿qué? Y venzan. Vayan y tomen la autoridad, vayan y tomen, hermano, aplasten, destruyan. ¿Qué está llamado a vencer usted? ¿Por qué el matrimonio va mal? Porque no vencemos. Porque la presencia de Dios no está con nosotros. Porque no aplastamos las malas actitudes, no aplastamos las malas cosas. ¿Sabe por qué no aplastamos nada de eso? Porque no vemos dónde está la presencia de Dios. Porque si viéramos dónde está la presencia de Dios, el Señor mismo nos dijera, hey, vence esa mala actitud que tienes. Que el esposo es muy cascarrabias, que por todo se enoja. Como no busca la presencia de Dios, jamás se va a dar cuenta. Y va a decir, pero si yo soy un buen esposo, yo doy la comida todos los días, yo traigo comida. Pero es un hombre vencido y no ha vencido. Los jóvenes igual. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Ustedes han vencido al enemigo. ¿En qué parte los jóvenes deben vencer al enemigo? En la sexualidad, en las pasiones. ¿Cuántos de aquí son jóvenes? Levante su mano el que es joven. Levántela, hermano, usted es joven. ¿Sí? Amén. ¿Usted? Amén. Algunos están así. Es joven, hermano. Yo aquí no veo pocas personas realmente que ya están en la tercera edad. La mayoría están jóvenes. ¿Sí? La mayoría está joven. Algunos son muchachos, otros son cuchachos, pero son jóvenes. Son jóvenes. ¿Y sabe qué le está diciendo el apóstol Juan? Ustedes han vencido al maligno. Señor, yo, amén. Pero cuando la presencia de Dios venga contigo. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al Señor. Esa palabra conocer, ¿qué significa conocer? ¿Qué significa habéis conocido al que es desde el principio? Está hablando de una comunión, está hablando de, hermano, de estar sujeto al Señor, está hablando de estar entregado al Señor. Un padre, un Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿Qué llegó a ser Abraham? El padre de la fe. ¿Usted espera que Isaac aprenda algo de eso? ¿Ah? Claro que iba a aprender algo. Si Abraham era el padre de la fe, ¿Isaac qué era? El hijo de la fe. Era hijo de fe, amén. Era hijo de fe. Pero vaya a ver la vida de Isaac. Era un hombre muy entregado a Dios. Porque ¿sabe qué? Desde chiquito Isaac aprendió cómo se presenta un sacrificio a Dios. Desde pequeñito. Y nada que anda hijito a la iglesia, como algunos padres dicen, no, yo no voy. Lo he escuchado bastante. Pero a mi hijito sí le dejo que vaya a la iglesia. Vaya, Abraham, ¿dónde Abraham iba? ¿Quién estaba al lado suyo? Isaac. Si a la montaña Isaac. Si a hacer sacrificio Isaac. Si a buscar a Dios Isaac. ¿Se da cuenta por qué Isaac vence? Porque Abraham vivía en constante comunión con Dios. Padres, descuídense de la presencia de Dios. Y lamentablemente nuestros hijos van a ser arrastrados por el enemigo. Esa no es la voluntad de Dios. Por eso le estoy enseñando esto, para que usted tenga cuidado. ¿Dónde está la presencia de Dios? Hay victoria. ¿Dónde su presencia no está? No hay nada. Entonces, le está diciendo, hermano, vencer, ¿qué es vencer? ¿Qué es vencer? Hágame acuerdo. Aplastar, tomar autoridad. ¿De qué debe usted tomar autoridad? ¿De qué debe usted aplastar en su vida?
¿Qué debe vencer? Un montón de cosas. Mire, hay que vencer al maligno. Hay que vencer nuestras pasiones, hay que vencer nuestros deseos, hay que aplastar, hay que conquistar. Hay que conquistar cada área del alma. Aquellos solteros que se andan enamorando siempre de las Dalilas. O aquellas cristianas que también se andan enamorando, hermano, de gente mundana. ¿Qué tienen que aplastar? Sus deseos, sus pasiones. Tienen que conquistar. Tienen que conquistar, hermano. Porque si no vence, ¿qué va a pasar? Pierde, es derrotado. Entonces, vencer para el pueblo de Dios no es una opción. O vences, o vences. O vences, o eres derrotado. Y no estoy hablando de, no, el Señor dice que siempre tenemos que vencer, vamos a jugar fútbol y no me dejo ganar. No estoy hablando de eso. Eso nada tiene que ver. Yo siempre me dejo ganar en el fútbol para que los hermanos no se resientan. Sí. Para que los hermanos no se resientan. Me dejo ganar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de vencer. ¿Eso querrá decir que tu matrimonio no se tiene que destruir? Dígame, ¿tu matrimonio no se tiene que destruir? ¿Por qué duda? ¿Por qué duda? No, hermano, dígalo con fe, no. Porque el Señor está conmigo, el Señor va conmigo. Obviamente yo sé que donde están, hermanos, los siervos de Dios, los dos son cristianos, es más fácil vencer. O tal vez no, depende del corazón. Cuando uno de los dos es impío, es incircunciso y no tiene temor de Dios, obviamente esa es otra cosa. Pero aún así el Señor puede obrar milagros y grandezas. Y al altivo lo puede hacer humilde. Creo que sí. Eso está en la mano de Dios nada más. Pero le estoy hablando a usted que son cristianos, ustedes que son cristianos. Eso querrá decir que si yo emprendo algo, por haber emprendido algo, y si la presencia del Señor va conmigo, si el Señor está conmigo, no voy a ser avergonzado. Dice amén. No, hermano, no me está creyendo, no está escuchando. Si el Señor está conmigo, no podemos ser avergonzados. Uy, que ese cristiano nunca paga, vive endeudado, vive en la miseria. Es que no. ¿Qué es eso? Eso no es ser avergonzado. Claro que será avergonzado. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque salimos a pelear pero sin la presencia de Dios. Y terminamos endeudados, terminamos, hermanos, sin saber qué hacer, terminamos haciendo cosas malas, hermano, en corrupción y todo eso. Por salirnos de una, caemos en otra peor. Porque esa es una batalla que la salimos a pelear, pero sin la presencia de Dios. Pero busque la presencia de Dios. Y a mí me impresiona, hermano. José, literalmente, José era esclavo. Amén o no, era esclavo. Pero su jefe se dio cuenta que todo lo que José hacía, prosperaba. Y él decía, el Dios de todos los dioses está con José. Pues José para mí es muy valioso, decía. José para mí es muy valioso. Que ese varón me hace prosperar todo. Todo lo que él toca prospera. ¿Sí se dan cuenta? Hombres, esposos que están aquí, su matrimonio tiene que prosperar. Amén. Su matrimonio tiene que prosperar. Padres que están aquí, sus hijos tienen que prosperar. Y no le estoy hablando de hacer riqueza, dinero, no estoy hablando de eso, estoy hablando de prosperidad, hermano, no estoy hablando de riqueza. O sea que lo que le estoy diciendo es, hermano, de vencer, de salir adelante. La riqueza viene de parte de Dios, el dinero viene de parte de Dios. No le faltará nada a ninguno de sus hijos.
Y si usted pone algo, emprende algo, el Señor, hermano, lo bendice y prospera, hermano, y usted tiene para sustentar su casa, su familia. No va a ser avergonzado. Amén. Pero solo con la presencia de Dios. Y más adelante vamos a hablar de los que vencen. Fíjese, porque en Apocalipsis a las 7 iglesias les dice: al que venciere, le daré esto. Al que venciere le daré la corona de vida. Al que venciere le daré una piedrecita con un nombre nuevo. Al que venciere le haré columna en la casa de mi Padre. Al que venciere, al que venciere. ¿Qué te está diciendo? Que aplasta al que pelea en la presencia del Señor. A él se le esperan recompensas. Al que no, la derrota, hermano. Por eso yo le digo, desde hoy en adelante, no se mueva sino viendo dónde está la presencia de Dios. Y me ponía yo, hermano, me quebrantaba el corazón en la alabanza cuando estábamos allí. Porque yo decía: Señor, ¿dónde está tu presencia? Y el Señor me hacía acuerdo una vez más: donde se mueva mi presencia, allá tienen que moverse los sacerdotes, los ministros. Tienen que ir tras mi presencia. Por eso es que a los ministros no se les deja pasar por alto los errores. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién va detrás de los ministros? ¿Quién va siguiendo a los ministros? El pueblo. Y si el ministro no va tras la presencia de Dios, ¿el pueblo qué hace? Va siguiendo al ministro. Irán tras que Dios sepa, hermano, tras que irán. Tras el dinero, tras la fama, tras la vanagloria, tras un montón de cosas. Por eso a los ministros no se les pasa por alto muchas cosas. Y cuando el ministro aprende a moverse por la presencia de Dios, aleluya, el pueblo va tras la presencia. Pero cuando los ministros se mueven por tonterías, hermano, en otras cosas, el pueblo va tras ellos. Un ministro ciego, un pueblo ciego. Y la presencia de Dios no está. Fíjese, donde vaya la presencia del Señor, allí tiene que ir usted, hermano. Y pregúntese hoy en esta mañana si el Señor verdaderamente está en su casa, si el Señor verdaderamente está en su matrimonio, si el Señor está en su trabajo. Pregúntese eso. Si el Señor está en mis hijos, si el Señor está en todo lo que hago, pregúntese eso. Porque de eso depende la victoria o la derrota. Solo de eso depende. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Cierra sus ojitos. Pasa el piano, por favor. Si está su familia al lado, hermano, abrace su familia. Si está su esposa, abrace su esposa. Abrace su familia allí. Abrace su familia y cierre sus ojitos. Y dígale: Señor, mi Padre Celestial, delante de tu presencia estoy. He venido a esta casa de oración. Padre, estoy aquí, Señor, porque tú me permitiste estar aquí. Vine, Señor, dejando de lado algunas cosas, algunos tal vez por obligación, otros por un corazón sincero. El Señor lo sabe todo. Pero usted que hoy está aquí, dígale: Señor, aquí estoy delante de ti. Y hoy entiendo, Señor, que sin tu presencia no hay victoria, que sin tu presencia no hay nada, que no me sirve de nada tener el nombre de cristiano, no me sirve de nada. No me sirve de nada pertenecer a una iglesia y solo ir de visita a la iglesia, no me sirve de nada. Hoy entiendo que es tu presencia lo que marca la diferencia. No quiero ser tan sordo, no quiero ser tan falto de sabiduría como aquellos soldados que salieron a querer conquistar la tierra prometida, pero sin tu presencia. Perdónanos, Señor, porque hasta el día de hoy muchas veces salimos a nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, peleamos en nuestras fuerzas, peleamos en nuestra sabiduría, queremos vencer.
Pero no nos preguntamos, ¿dónde está la presencia del Señor? ¿Dónde está la presencia? Si el Señor va con nosotros, si le conocemos, si atraemos su presencia. Cristianos que todavía andan en su trabajo poniendo música mundana, que todavía andan hablando, haciendo cosas que no deberían hacer. Y no se dan cuenta, no se preguntan si la presencia de Dios está o no está con ellos. No prevalecerá ninguno que pelee en sus propias fuerzas. Padres, que sus hijos vayan con la presencia de Dios. Detente un momento y deja de hablar de vanidades, deja de hablar de cosas, del trabajo, de responsabilidades, y empieza a hablar de la palabra de Dios con tus hijos. Reúnelos. Habla de la palabra. Enséñales a orar, enséñales a presentar un sacrificio delante de Dios. Esposos, dejen ya de hablar de tantas cosas y empiecen a hablar de la palabra. Hablen de Cristo, esposos. ¿Cuándo fue la última vez que se tomaron de la mano, doblaron rodillas y aclamaron al Señor, atrajeron su presencia a su casa, a su matrimonio? ¿Cuándo fue la última vez que conversaron de la palabra, conversaron del Evangelio, conversaron de Cristo? Esposos, ¿quieres vencer? Atrae su presencia. Atrae su presencia a tu matrimonio. Atrae su presencia a tus hijos. Atrae la presencia del Señor a tu trabajo. ¿Por qué no va bien el trabajo? ¿Por qué empiezan a haber más necesidades? ¿Por qué? No descuides su presencia. No lo descuides. Donde está el Señor no falta nada. No quiero decir que tal vez nunca vamos a tener tiempos difíciles. Van a haber tiempos difíciles. Pero solo ponte a pensar en que todo lo que los siervos de Dios hacían prosperaba, producía, salía adelante. Algo tal vez, ¿no será que estamos descuidando algo? ¿No será que estamos descuidando lo más valioso? Que cuando nos dicen, hagamos algo, pongamos para irnos de paseo, pongamos dinero para comprar comida, pongamos dinero para esto, para el otro, pongamos esto, pongámoslo de acá, gustoso, damos porque queremos de nuestro trabajo. Pero cuando se trata de ofrendar, de darle una ofrenda al Señor, no tenemos nada para darle una ofrenda. Mira tú y examina. ¿Por qué no atraes la presencia de Dios a tu vida, a tu casa, a tu familia? Atrae su presencia. Atrae su presencia, iglesia. Hoy es día de decirle, Señor, perdónanos. 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 Perdónanos, Señor. Porque cuando no nos preguntamos, no nos interesamos por tu presencia se aparta de allí. Perdónanos, papá. Perdónanos. Cambia nuestros corazones. Cambia nuestras mentes. Perdónanos por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Ven a mí, dígale, Señor, ven a mi casa. Ven a mi familia, ven a mis hijos. Esposa, dígale, Señor, ven a mi matrimonio. Esposo, dígale, Señor, ven a mi matrimonio.
Ven a mi trabajo, dígale, Señor, me canso, me afano y no logro, Señor, obtener lo que necesito. Dígale, Señor, ven a mi trabajo. Ven, Señor, a todo lo que yo hago, lo que yo soy. Me pongo en tus manos y quiero caminar, Señor, con mis ojos puestos en Cristo. Oh, mi Padre. Oh, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. No quiero nada si tú no vas conmigo, Señor. Y no me dejes dar paso, Señor, si tú no vas conmigo. Y todo lo que estoy haciendo, Señor, si tú no vas conmigo. Oh, mi Padre. No me abras puertas, dígale, Señor, que me lleven lejos de tu presencia. Oh, Padre. Manténme atado a tu palabra. Manténme atado a tu presencia. Manténme atado a Cristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Diga conmigo, gloria a Dios. Diga conmigo, gloria al Padre. Gloria al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, hermano, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Que la presencia de Dios los acompañe, los guíe, los cubra. Hoy es un hermoso día, hermano, para hacer la voluntad de Dios.